¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo diálogo del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hoy con un tema que no terminamos de resolver, probablemente ni siquiera de entender, pero que ciertamente está impactando en la vida de seres humanos, en la vida de personas, de hombres, de mujeres en el país y debería de ocuparnos y de preocuparnos. Y para ayudarnos a ver dónde estamos, en qué momento estamos, qué sigue, cuáles son los debates, cuáles son los dilemas, tenemos cuatro invitados de lujo, cuatro personas absolutamente preparadas, pero que además han sido protagonistas del debate sobre la prisión preventiva dictada con carácter oficioso. De eso vamos a platicar. Pues tenemos obviamente, en primer lugar, presento a una magnífica litigante en materia penal, una persona que además ha tenido una participación académica muy significativa, que es la maestra Carla Prat. Maestra, bienvenida. Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir contigo y además con tres juzgadores que admiro muchísimo y que creo que además han hecho un cambio enorme en este país en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias. Qué bueno que lo mencionas porque son efectivamente prendas de orgullo del Poder Judicial Federal y prendas de orgullo de todos los que nos dedicamos al derecho y admiramos su tarea. Bienvenido, juez federal Eduardo Osorio. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto nuevamente estar aquí con colegas tan especializados en estos temas. Lo que me parece desafortunado es que nos reúna a platicar sobre la prisión, no algo bueno en el sentido de que por fin se adecuó a lo que la Corte Interamericana dijo, sino que por el contrario se amplían los supuestos. Ese es el contexto. Ahorita les voy a preguntar. Magistrado Mauricio Barajas, bienvenido, qué gusto saludarlo. Igualmente, Miguel, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con la abogada Carla Prat, con el juez Eduardo Osorio, aquí con nuestro amigo Eustacio Salinas. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, finalmente, el magistrado federal, Eustacio Salinas. Eustacio, señor magistrado, bienvenido a este diálogo. Qué gusto recibirlo. Muchas gracias, Miguel. El gusto es mío. Y bueno, quisiera, ante todo, pues nada más hacer una acotación. El día 31 de diciembre pasado, ya causé baja del Poder Judicial de la Federación por retiro anticipado con el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Por cuestiones personales, decisión propia, opté por el retiro anticipado. Sin embargo, pues estamos en mi carácter de magistrado en retiro y es un gusto estar contigo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eh, a ver, maestra Carla Prat, yo quisiera en primer lugar pedirte, Carla, que nos digas dónde estamos en este debate, porque creo, y bueno, no creo, estoy seguro que el tema te preocupa, te ocupa. Has sido, con los cuatro han sido protagonistas de este debate, pero pues en el caso tuyo, Carla, con este libro que acaba de salir, fantástico y una buena parte sobre medidas cautelares en el proceso penal, pero una parte está concentrado precisamente en esa preocupación que tú desde hace años has expresado sobre la prisión preventiva oficiosa. En qué momento estamos? Una breve síntesis introductoria para ver en dónde estamos parados ahorita. Claro que sí, Miguel, muchas gracias. A ver, para las personas que no son abogados, quiero empezar por ahí, que nos estén escuchando. Creo que es importante que sepamos que nuestro sistema de justicia tiene la posibilidad de que una persona lleve un proceso penal privada de su libertad, con lo que conocemos como prisión preventiva justificable, una prisión preventiva en la que el Ministerio Público tiene que justificar que hay una razón suficiente para que se imponga, aportar datos de prueba y la defensa puede controvertir esta determinación y el juzgador, como por ejemplo el juez Eduardo Osorio, determinará si impone o no impone esa medida. Por el otro lado, tenemos la prisión preventiva de oficio, prisión preventiva, en palabras simples y sencillas, de a fuerza. Prisión preventiva que en el caso de que esa persona se le esté siguiendo un proceso por un delito del catálogo del 19 constitucional, como secuestro, delincuencia organizada, robo a casa habitación, abuso sexual en contra de menores de edad, entre otros, pues ahí no hay debate,
ahí no hay posibilidad de controvertirlo, la persona se queda en prisión preventiva de a fuerza y punto. Cuando nace nuestra reforma, conocida como Reforma en Materia de Seguridad y Justicia de 2008, ya nace con ese arrocito negro, como yo le llamo, y entonces viene este catálogo de la prisión preventiva, que hasta antes del 31 de diciembre del año pasado, ese catálogo se había aumentado en 3 ocasiones. Primero se aumentó un poco, luego finalmente se aumentó muchísimo, y entonces ahí, bueno, pues empieza a venir una preocupación de que esto empieza a ser una regla en lugar de una excepción. En este camino, claro, hay quienes, y tú lo has dicho hace un momento, llevamos años diciendo que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Por qué? Porque no permite argumentar, no permite el derecho a una defensa adecuada, no permite básicamente estar en condiciones de igualdad procesal. Es una medida cautelar que en el fondo quien la impone es el legislador, no el juez, contraviniendo un sinfín de derechos humanos. Sin embargo, claro, había muy pocos jueces que no la imponían, entre ellos el juez federal Eduardo Osorio, que nos acompaña el día de hoy, y la mayoría imponían esta medida cautelar porque decían que estaba establecida en el 19 constitucional. Hasta que llega el año antepasado ya 2 sentencias de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano. Primero, el caso Sonpaxle-Tecpile contra México, lo que además no está de más pedirle por favor a los abogados y a los operadores del sistema que lo pronunciemos como debe, porque en las audiencias le decimos Chompaxtle, Chompaxcle, Textile y de mil maneras diferentes. Y luego el caso García Rodríguez contra México. 2 sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano, estableciendo pues que estamos generando una terrible violación a derechos humanos cuando se impone esa prisión preventiva oficiosa sin que exista debate, principio de contradicción, derecho a una defensa adecuada. Y esto empieza a traer una revolución en la práctica, porque inmediatamente muchos abogados defensores nos empezamos a ir a los amparos, a audiencias de revisión de medidas cautelares, y a largo plazo, y en esta breve historia, pues sí, efectivamente se empieza a lograr un cambio, principalmente en la región centro-norte, donde ayudan muchísimo los criterios del Pleno, con, creo, criterios extremadamente garantistas por parte de los magistrados, trayendo un cambio. Y esto trae un cambio muy peculiar, porque yo diría que llegamos al punto en que de la mitad del país para arriba, por la obligatoriedad de los criterios del Pleno centro-norte, empieza casi a desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Pero del centro para abajo vivimos una realidad diferente al tener criterios distintos por el Pleno de la región centro-sur y sigue habiendo mucha prisión preventiva oficiosa. Claro, en ese inter, teniendo también algunos criterios fabulosos, como el del magistrado Barajas, como el del magistrado Eustacio, junto con algunos otros que empiezan a eliminar la prisión preventiva oficiosa. Para cerrar, ¿y dónde estamos ahora? 31 de diciembre del año pasado, estamos empezando a celebrar o a preparar los festejos para terminar el año y empezar el año nuevo, y pues resulta que nos damos cuenta que ya se publicó una reforma al artículo 19 constitucional, donde lo primero que, perdón, pero me parece lo menos importante, se aumenta de nueva cuenta el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pero la parte preocupante es que se agrega al 19 constitucional un párrafo que, si me permites, Miguel, le voy a dar lectura porque creo que va a ser la base de este debate, que dice: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Y entonces el punto donde estamos hoy parados es: esto es un inminente regreso de la prisión preventiva oficiosa a México, una inobservancia de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, o estamos en el mismo lugar en el que estábamos una vez que tuvimos Sonpaxle, Tecpile y García Rodríguez contra México, o no. Ese es el punto en el que nos encontramos hoy en día, y quiero cerrar, si me lo permites, diciendo
que sé que hoy ya ha habido jueces de control imponiendo de nueva cuenta la prisión preventiva oficiosa por este párrafo, y también como incluso vimos hace días en un comentario por parte del juez Osorio y una audiencia que ya ha andado circulando en redes sociales, casos como por ejemplo el juez Osorio, que ya decidió no aplicar la prisión preventiva oficiosa con la reforma al 19 constitucional. Ese es el lugar en el que nos encontramos hoy en día con el tema de prisión preventiva oficiosa. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Carla Prat. A ver, Eduardo Osorio. Aquí hay varios elementos. Aquí hay varios elementos extraordinariamente preocupantes porque de un lado, la maestra Prat acaba de señalar, reforma el 31 de diciembre y luego vamos a ver ese párrafo del tema interpretativo y todo, pero por otro lado, un marco convencional, sentencias de la Corte Interamericana que parece que al poder reformador de la Constitución le dan exactamente igual, porque en esas sentencias, ya lo habíamos platicado nosotros anteriormente, pues había un plazo para cumplir y el cumplimiento implicaba precisamente quitar ese párrafo segundo del 19. En esa tesitura, Eduardo Osorio, vuelvo a preguntar dónde estamos para que agreguemos esta reflexión específica, porque la maestra Prata acaba de hacer un repaso fabuloso, completísimo. Pero en este nivel, no sé llamarlo, tú nos dirás, Eduardo, tensión, desconocimiento, inaplicabilidad de las sentencias, ¿qué está pasando ahí cuando México, que yo sepa, todavía es miembro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos? Un comentario, por favor. Sí, Miguel, es una muy buena manera de situar este tema también, porque como bien dices, y para quienes nos escuchan y no lo tengan presente, México, al menos desde 1980, desde esta fecha están en vigor la Convención de Viena, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, México decidió además estar en este territorio internacional, en este marco o contexto de derechos humanos. Y en este territorio internacional hay alguien que tiene la última palabra y todos lo reconocen como el árbitro o, oye, mira, cualquier malentendimiento que tengamos sobre los derechos humanos, pues reconoceremos lo que tú digas. Este árbitro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en México. Además de que México voluntariamente se adhirió a estos pactos que comenté, México voluntariamente en diciembre de 1998 la reconoció con este carácter de árbitro. Pues bien, el Pacto de San José, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben detenciones arbitrarias. Está prohibido el encarcelamiento arbitrario y está prohibida la prisión como regla general. Este árbitro, en diversos casos de otros países, pero ya en dos contra México, en el caso de los hermanos Sonpaxtle Tecpile y Gustavo Robles, así como en el caso de don Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, dijo o reiteró más bien, esa detención arbitraria que está prohibida en nuestro sistema es la prisión preventiva oficiosa, o más bien la prisión automática es una de esas detenciones arbitrarias. Y si México se ha comprometido a hacer acciones legislativas, lo dice en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, para que no exista este tipo de figuras que se ha comprometido a que sean respetuosas de derechos humanos, pues entonces México debe cumplirlo. Y en estas sentencias le dijeron, México, tu prisión del 19 constitucional es un encarcelamiento automático, que es una detención arbitraria, que en estos pactos que tú voluntariamente decidiste cumplir, está establecido de esta manera. Y aquí entramos a un debate, Miguel, sobre, bueno, pero ¿quién es este árbitro? Que la soberanía, que la supremacía constitucional. Pero en la sentencia Sonpaxtle se dice algo muy interesante. México también se adhirió a la Convención de Viena. Y la Convención de Viena dice en su artículo 27 que no se puede invocar el derecho interno como obstáculo para cumplir con los compromisos internacionales. Y en la sentencia del caso Sonpaxtle, en el párrafo 118, la Corte Interamericana dijo, no se pueden invocar estas disposiciones de derecho interno, incluidas las constituciones. Entonces, como conclusión, México tiene que cumplir con el Pacto de San José, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, erradicar las detenciones arbitrarias, específicamente la prisión automática,
y no puede invocar nadie en el Estado mexicano, ninguna autoridad, sus disposiciones internas, ni siquiera nuestro artículo 19 constitucional, para no cumplirlo. Miguel, creo que lo acabas de decir y no sé si haré mal diciendo esto, pero la única manera en la que la prisión se pueda aplicar en México de manera automática es dejando de estar adheridos a la Convención Americana, al Pacto Internacional, a la Convención de Viena, erradicando o quitando el 1 constitucional, el 20 constitucional, el 16 constitucional, o haciendo una nueva constitución. No hay que dar ideas, no hay que dar ideas, pero además eso, quiero decirlo muy claramente, y es mi punto de vista, obviamente no los comprometo a ustedes, nos pondría a 5 centímetros de una dictadura, porque quienes han hecho esto en la historia reciente de América Latina han sido dictaduras, la Venezuela de Hugo Chávez y el Perú de Alberto Fujimori. Bueno, ahí está. Ahora, Mauricio Barajas, magistrado, a ver. La maestra Prat decía algo importante, que es este debate en el cual ustedes han sido protagonistas también, casi todos ustedes, que es el criterio del pleno regional centro-norte, el criterio del pleno regional centro-sur. Se observa, magistrado Barajas, un debate al interior del propio Poder Judicial Federal, como que no todos lo tienen tan claro como lo dijo ahorita Eduardo Osorio y como él lo ha dicho desde hace años. Pero se observa, y lo digo de manera muy respetuosa, como que unos sí y otros no, y un pasito para adelante y un pasito para atrás. Magistrado Barajas, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Realmente no queda claro al interior del Poder Judicial Federal? Gracias, Miguel. Yo pienso que la formación de los titulares de órganos jurisdiccionales federales se divide en dos grandes apartados. Tenemos magistrados, digámoslo de alguna forma, de la vieja guardia, ¿no? Que venían aplicando estos criterios sobre la libertad provisional bajo caución, habiendo sido jueces penales federales, ¿no? Entonces, eso hizo que, incluso, no sé si recuerdan que se mencionaba la libertad provisional bajo caución en el proceso tradicional como un beneficio. O sea, no se hablaba de que fuera la libertad un derecho fundamental. Recordemos aquella tesis en 2001, publicada en el semanario en abril de 2001, en donde la Corte se hizo cargo justamente de establecer si se trataba de un derecho procesal o de un derecho propiamente de una libertad, de la libertad personal. La Corte lo que dijo ahí es que cuando se reforma la ley hay un peligro de retroactividad en perjuicio de los procesados, pues había un criterio en contradicción ahí que decía, no, pues en esos casos, como es una disposición procesal, pues la retroactividad no opera, ¿no? Y otros decían, no, momento, aquí hay una libertad personal en juego, y la Corte se decantó por esto último. Dijo, no, aquí la retroactividad en perjuicio está vedada por el 14 constitucional, y es cierto que está inmerso este derecho en el proceso, pero la libertad es un derecho fundamental en el proceso. Desde entonces nos fuimos moviendo, por decirlo de alguna forma, en el desarrollo de criterios que vinieron asentando, se vinieron asentando de la primera sala de la Suprema Corte, en el sentido de ya tener claridad sobre estos principios y estas libertades. Y uno de ellos fue justamente el principio de presunción de inocencia, que es uno de los que se ven fuertemente impactados con esta medida cautelar. Es decir, se trata a la persona que solo ha sido imputada como probable responsable de un delito del catálogo que establece el 19, como quien ya prácticamente debe resentir la anticipación de una pena. Y en ese sentido hay que reflexionar en esta última parte que mencionaba Carla, ¿no? Del precepto. Si vemos el debate, esa última parte sobre la interpretación jurídica se agregó al final. O sea, no venía, solamente venía la adición
de estos delitos de extorsión, de la cuestión del fentanilo, la cuestión de la cuestión fiscal. Pero este párrafo sobre la interpretación se agregó al final, como para ponernos una camisa de fuerza a los juzgadores y decir, ni se te ocurra interpretar. Pero bueno, la interpretación es como la lluvia, es como un fenómeno natural. No puedes decir desde la ley o desde donde sea que tenemos vedado interpretar. Lo vamos a tener que hacer. Ellos mismos, los legisladores, lo tienen que hacer. Lo estamos viendo en la reforma judicial. Ellos mismos están incurriendo en la necesidad de interpretar. Y en ese sentido, cuando se habla de restricción a la interpretación analógica y extensiva, pues nada más son dos tipos de interpretación, pero las demás no están prohibidas. De manera que, a mi juicio, nos encontramos en el mismo lugar, es decir, en la posibilidad de seguir aplicando los precedentes que tiene el Poder Judicial de la Federación para acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos esa posibilidad, sobre todo si consideramos que la analogía está vedada en materia penal justamente para imponer sanciones. Sin duda, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo restringes esa interpretación para afectar la libertad en el proceso? O sea, ahí tenemos que aplicar el primero constitucional para interpretar sistemáticamente la propia Constitución, conste que la sistemática no está vedada, Sí. y decir, ¿sabes qué? El primero me da pauta para establecer justamente que sí es factible una interpretación literal de la oficiosidad, como lo dijimos en San Luis. Oficioso no significa automático. Me dijiste aquí el programa de Justicia TV, oye, Mauricio, así se interpretó, más bien yo diría, así se dejó de interpretar. La interpretación es cuestión de consensos. Mientras haya disensos, habrá necesidad de interpretar. Y lo cierto es que nunca se dijo con claridad. Utilizamos este eufemismo de la oficiosidad, que en realidad significa todo lo contrario. Significa que el juez debe ejercer su arbitrio para discernir con claridad frente a qué caso está y si es necesario, si es idóneo, si es proporcional que una persona permanezca en prisión por una imputación de un delito en el que probablemente puede recibir una sentencia absolutoria. Nos citaste aquí con el título riesgos. Riesgos, me parece que ya estamos en daños. O sea, Sí. el riesgo sería como decir, oye, ¿qué peligros corremos? No. El daño está hecho. El daño está hecho porque está afectando la libertad de personas que deberían estar enfrentando sus procesos en libertad. Esto es gravísimo. Lo dijo muy bien Eduardo en su audiencia, que me gustó mucho, lo felicité en privado, después aquí lo hago público, parece puntual su audiencia, lo dice con mucha claridad. Aquí estamos incurriendo en una responsabilidad internacional por violación a una sentencia condenatoria al Estado mexicano. Sí. Entonces, esa conciencia que debemos tener, esto es un boomerang. Van a pasar los años que tú quieras y va a regresar esto en la forma de una condena, y más bien de un desacato propiamente a las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que los operadores jurisdiccionales tenemos que asumir una postura decidida, interpretando estas disposiciones con base en el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Gracias, magistrado Barajas. Magistrado en retiro, Eustacio Salinas. Oye, a ver, ¿qué no haría falta? Pregunto, Eustacio, y a lo mejor ahora tu postura ya, pues no como integrante activo del Poder Judicial Federal me permite ser más claro en este planteamiento. ¿Qué no hubiera hecho falta o no hubiera sido muy útil contar ya a estas alturas, incluso antes del 31 de diciembre, con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejecutara en el ámbito de competencias del Poder Judicial Federal las dos sentencias de la Corte Interamericana? No echan ustedes, digo, empiezo contigo, magistrado, pero
no echan en falta esa definición. Y sé que a lo mejor ahorita ya es un poco tarde, porque ya la Corte anda en otros asuntos, pero porque la abogada Carla Prat decía, bueno, el pleno regional y el centro norte y el centro... Oye, bueno, pero tenemos una Suprema Corte, ¿no? Tenemos una Suprema Corte. Eustacio, por favor, adelante. Claro que sí, Miguel. Pues sí, no, definitivamente a mi juicio era necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara ya sobre estos dos asuntos, estas dos condenas. Recordemos, por ejemplo, en el caso que hubo condenas previas, el Rosendo Radilla, eh, que derivó incluso en una reforma constitucional, la de 2011, donde se reconoce precisamente a los tratados internacionales ya al mismo nivel que la Constitución. Entonces, recordemos que las sentencias condenatorias obligan a todas las autoridades del país. Esto es, tanto al poder legislativo como al ejecutivo y al judicial. Entonces, vemos por una parte, y como ya lo mencionaron previamente, pues sin lugar a duda un desacato a estas dos sentencias por parte del poder constituyente, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que lo hizo en el caso Rosendo Radilla, pues en mi opinión debió de aperturar también un cuaderno de varios, como lo hizo en su momento en aquel asunto, y efectivamente decidir cómo iba a acatarse estas dos sentencias. Sobre todo también no debemos de soslayar que además del tema propiamente el cumplimiento de estas dos sentencias, ya habían asuntos previamente pues turnados y radicados en el máximo tribunal a propósito de otros asuntos en los cuales pues el tema central es la prisión preventiva oficiosa y cuáles son los alcances. Incluso hubo ya pronunciamientos donde nos daba luz, ¿no? La propia primera sala a propósito en su caso de cómo se debe de interpretar a la luz de la interpretación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos pues que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí. Incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ella no puede cuestionar en un momento dado las decisiones en contra del gobierno mexicano que son vinculantes para todas las autoridades. De manera que, en pocas palabras, ya pronunciado en un momento dado el asunto sobre la prisión preventiva oficiosa respecto a dos condenas en contra del país, nos lleva, sin lugar a dudas, a todas y cada una de las autoridades a cumplir y acatar en sus términos lo resuelto por el Tribunal Interamericano, sobre todo, como bien decía Eduardo Osorio, y también lo felicito yo porque pues también tuve la oportunidad de ver ahí el video sobre su pronunciamiento a propósito de una revisión de medidas cautelares para ver si se modificaba la prisión preventiva. Y bueno, pues efectivamente está, pues ante todo, el principio pacta sunt servanda, ¿no? Que finalmente, pues rige también para los estados parte de los tratados, de los tratados o convenciones de las que son parte. Esto es, se obligan y conforme al principio pacta sunt servanda, están obligados a acatar. Por otro lado, pues está la prohibición de alegar el derecho interno de fuente nacional, sobre texto de no cumplir o evadir el cumplimiento de una sentencia interamericana que es vinculante. Por otro lado, no se puede tampoco invocar el régimen jurídico del Estado miembro, esto es, no importa bajo qué régimen esté, debe de acatar las resoluciones. Y finalmente debemos de partir de la base de un pilar fundamental o un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio de buena fe. Y aquí, pues, en lugar de una buena fe, pues desgraciadamente algunas autoridades están a través de las evasivas e incluso el incumplimiento frontal, pues mostrando comportamientos de mala fe y que pueden tener esto el día de mañana repercusiones hacia el país,
por parte de tanto otros países o bien de organismos internacionales. Pero bueno, en conclusión, creo que sí era vital y de suma importancia que la Corte se hubiese pronunciado previamente. Coincido. Y el tema de la buena fe en las relaciones diplomáticas hay que recordarlo porque a mí lo que me parece es que el Estado mexicano cada vez se parece más a lo que hace muchos años Noam Chomsky llamó un Estado canalla. Un Estado canalla, un Estado evasor, un Estado que frontalmente le dice que no al derecho internacional de los derechos humanos y hazle como quieras, ¿no? Totalmente. Cuidado con eso, porque es muy delicado. Entonces, ese pronunciamiento, magistrado Salinas, sobre la buena fe, me parece fundamental. Ahora, regreso con Carla Miguel, Prat. una intervención. Sí, ¿Podría manifestar una pequeña disidencia contigo y con Eustacio? sí, Pero me parece que invita a que reflexionemos sobre esto, porque tu pregunta a Eustacio me hizo tener esta reflexión. ¿Sería bueno que la Corte lo hubiera hecho? Sería bueno, pero el que no lo hiciera y nos tuviera todo este tiempo esperándolo, ante la carga de asuntos y tener que pronunciarnos, me parece que nos hizo madurar como juzgadores y tomar conciencia de que no hay pronunciamiento de la Corte, probablemente no lo habrá, que la Corte, por su integración, pues muy difícilmente prospere. ¿Y cuál será el papel que tendremos los jueces? Sí es cierto que estamos esperando una sentencia de la Corte por lo que sucedió con el caso Radilla que comenta Eustacio, pero en aquel momento no teníamos claro en el país cuál era el papel de las sentencias de la Corte Interamericana, si eran vinculantes o no lo eran. Y por eso la Corte se hace la pregunta y en el varios famoso del caso Radilla dice, primero en esta aproximación dice, sí son vinculantes, pero en las que México fue parte, y las demás son orientadoras. Pero unos años después vino la reforma en materia de derechos humanos, cambió el artículo 1 constitucional y en 2013 la Corte emite otro pronunciamiento que además siempre citamos de manera parcial, la importante decisión de la contradicción de tesis 293-2011. Y ahí nuestra Corte dijo, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el país. Todas, aunque México no haya sido parte. Entonces, ya no estamos en la misma situación que 2011, ya no necesitamos que la Corte Mexicana lo haga, porque la propia Corte Mexicana nos dijo, ahí está, cuando haya sentencia de la Corte Interamericana, todas son vinculantes. Tanto que Mauricio lo invoca en su sentencia, tanto que Eustacio lo toma también en su sentencia, la contradicción de criterios lo hace, y simplemente tomando una directriz de la propia Corte en la contradicción de tesis 293, dice todas las sentencias son vinculantes, la jurisprudencia de la Corte Interamericana no sustituye a la nacional, funciona en cooperación o armonía, en ocasiones, dice el propio Pleno, en ocasiones acudiremos a ella por ser más benéfica y en ocasiones a la nacional. Por esa razón, Miguel, considero que no debemos estar esperando a que haga eso la Corte. Reitero una reflexión que hicimos en un programa. Si a Montesquieu si Montesquieu criticó a los jueces por ser una mera boca de la ley, no podemos los juzgadores esperar a ser boca de la corte ni boca de la jurisprudencia. ¿Quiénes somos como juzgadores si estamos esperando a que se pronuncie la corte para hacer nuestra función? La tarea de controlar la constitucionalidad de los actos, entiéndase también convencionalidad, es de todas las autoridades mexicanas. La Corte, algo que se observa poco, es que en 2011 también en el caso Radilla, en el Varios Radilla, abrió la puerta a un control de constitucionalidad que siempre había estado cerrado, el control difuso. El control siempre fue concentrado, pero en aquel Varios Radilla la Corte dijo, control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de la constitucionalidad. Y si no nos quedó claro, porque es cierto, lo vimos con resistencia y con esto concluyo, tenemos la importante contradicción de tesis 351-2014, donde la Corte aclara todo esto. Pero nos cuesta mucho trabajo, tenemos muchas resistencias y yo pienso que hubiera sido bueno, pero no es necesario. Tenemos que hacer nuestra función. Si me permiten, creo que estamos, realmente no hay un punto donde disentimos, yo creo que coincidimos más que nada, ¿no?
que hubiese sido lo ideal para mí, sí. Y tanto es así, como bien lo destacó Miguel hace un momento, pues hay criterios encontrados en los órganos jurisdiccionales del país. Entonces, evidentemente que la falta de pronunciamiento, coincido, no impide que como juzgadores nos pronunciemos y ejerzamos nuestra jurisdicción decidiendo el derecho en cada uno de los casos concretos, a pesar de que la Corte no lo haya hecho. Sin embargo, sí creo que hubiese sido ideal o idóneo en la medida en que, como ya se destacó en este espacio, pues hay criterios encontrados incluso de los órganos jurisdiccionales. Gracias. Vamos a escuchar al magistrado Barajas. Antes, yo sí expreso mi voto particular aquí y les voy a decir por qué. Yo estoy con Eustacio. Sí hacía falta que la Corte se pronunciara, no para impedir ni para evitar las consecuencias que ya fueron fijadas en aquello, el expediente varios 910, ¿verdad? Del caso Radilla, sino porque no todos los jueces ni todos los magistrados del Poder Judicial Federal son como ustedes. Si todos fueran como ustedes, yo me allano, pero pues no todos son como ustedes. Entonces, hay gente que en el Poder Judicial Federal pues estaba esperando que la Corte le dijera cómo, porque no se terminaban de creer, o como ahora está muy de moda, no se empoderaban y entonces no le querían entrar como ustedes. Ustedes sí le entraron. Ustedes sí tuvieron el arrojo, los arrestos suficientes para decirle hasta aquí al Estado mexicano y vamos con los derechos humanos. Vamos a proteger al ser humano, al individuo, a la persona, con todos sus derechos. Pero no todos, no todos. Magistrado Barajas. Gracias. Yo coincido con Eduardo. Me parece que estamos pasando de un sistema orientado de la verticalidad a la horizontalidad entre tribunales. Creo que los mejores criterios se construyen a partir del diálogo entre cortes terminales, pero también de primera instancia. En la medida en que los juzgadores, los operadores de primer contacto, incluso las fiscalías, empiecen a cumplir y, como dijo la Corte Interamericana, adecuar sus prácticas. Es decir, yo como un receptor de la decisión de la Corte Interamericana, estoy llamado en esos párrafos, como operador, a adecuar mis prácticas. ¿Qué significa eso? Pues todo lo que hago, incluso cómo argumento, cómo interpreto. Eso lo tengo que hacer. Ese mandato, debo esperar a que la Corte lo defina, ¿no? Yo tengo el mandato directo de la Corte Interamericana y tengo que asumir ese rol. Yo creo que entonces estamos coincidiendo en el punto de que finalmente tiene que haber un órgano terminal que unifique y siente el precedente vinculante para todo el país. La cosa es cómo llegamos ahí. Es decir, ¿queremos llegar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Yo pienso que en materia de derechos humanos hay dos formas de capacitarse. Y a veces la gente dice, bueno, voy a leer todos los tratados, voy a checar aquí y tener, bueno, eso está muy bien, eso es de arriba y de afuera hacia adentro. Eso está muy bien, pero también hay algo que hacer por dentro. Hay algo que trabajar por dentro, de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Y yo creo que cuando las cosas se construyen desde abajo, tienen una raíz más sólida en la cultura de las personas que cuando llega de manera autoritaria o autoritativa a alguien a decirte, tienes que hacerlo, ¿no? Porque aún en esos casos hay resistencias. Y la coacción de la no coacción estriba en la razonabilidad, en los fundamentos sólidos. Yo como juzgador, en la medida en que veo que mis colegas ya lo están haciendo, algunos sí, algunos no, pues empiezo a tener dudas, empiezo a generar un debate, empiezo a interesarme en contrarrestar esos argumentos. Y si soy una persona razonable, que no quiere decir una persona razonable no es la que cede siempre, sino la que cuando recibe argumentos en contra, tiene la capacidad de analizarlos, de estudiarlos y en su caso cambiar de opinión o mantener la que tiene, pero con mejores argumentos. Y en San Luis fue lo que hicimos, lo comenté en aquella ocasión.
En la medida en que mis compañeros empezaron, no, es que no podemos poner, no, es que no podemos poner. Bueno, yo te voy contestando uno por uno y dime tú entonces por dónde. Pero yo te dejo todo cerrado. Si tú me convences, me tienes que contestar con argumentos también sólidos. Y creo que es mejor así. Por eso yo diría, creo que estamos coincidiendo, pero creo que sí, que es mejor confiar en la madurez de los juzgadores y de los operadores para adoptar estos criterios y que no tengan que esperar las personas pues años en la cárcel esperando a que la corte defina. Ese es el asunto. Y como Eduardo Osorio citó a Montesquieu, yo voy a citar a James Madison cuando en El Federalista escribió, si los hombres fueran ángeles, no se necesitarían gobiernos. El asunto está en que incluso al nivel de un pleno regional, esta claridad con la que ustedes están exponiendo, pues no se asumió como tal. Y eso implicó trascendencia en la libertad de personas, seres humanos, repito, vidas, experiencias, impacto familiar, afectación a libertades individuales. Ahí está la cuestión. Abogada Carla Prata, a ver, te están escuchando, Carla, tú decías, bueno, lo voy a explicar para no abogados, etcétera, pero probablemente la mayoría de quienes nos están escuchando sean del gremio y habrá gente como tú, postulante en materia penal. En esta tesitura, ¿qué van a hacer ustedes como postulantes? ¿Qué le podrías recomendar a la gente? Cito de nuevo tu libro. Yo creo que aquí hay muchas claves. Este es un libro muy práctico. Es un libro que tú escribiste con base en tu experiencia, en los años que llevas litigando la materia penal, etcétera. Pero cuéntanos ahora, ¿qué consejos, qué sugerencias, cómo actuar frente a este escenario tan complejo? Claro que sí, Miguel. A ver, creo que mucho de esto tiene que descansar empezando por la defensa. Algo que, perdón, pero yo no puedo entender es estar sentada en una audiencia inicial, tener junto a una persona que está a punto de quedarse en prisión preventiva oficiosa y no hacer nada. Y tú y yo lo hemos platicado en algún otro programa de Centro Carbonell. Yo te decía que pues yo llevo básicamente creo que 11, 12 años debatiendo la prisión preventiva oficiosa. Yo no he tenido una audiencia donde no la debatiera. Y en algún momento me dijeron que cómo me atrevía, que estaba loca, que eso no era debatible. Pero yo siempre he creído en el fondo de mi corazón en que esto es inconvencional. Entonces, si hace 12, 11 años yo creía esto y ahora tuvimos Son Paxle Tecpile y García Rodríguez y además criterios tan generosos como las de estos tres jueces federales, pues creo que lo que tenemos que seguir haciendo los defensores es debatir. Y muchos defensores dicen, es que ya conozco el criterio del juez. Bueno, pero es que bajo ese debate podremos ir a la apelación, llegar al amparo, llegar a la revisión, llegar a la corte para que entonces podamos cambiar algo. Para mí el punto número uno es que los defensores hoy más que nunca tenemos que estar preparados y analizar con mucho cuidado estos criterios de la Corte Interamericana que tanto hemos platicado, pero no nada más, porque hay muchos otros criterios que pueden abonar en este sentido con temas tan importantes como, por ejemplo, algo que creo que a lo que no se le ha dado mucha atención. El Código Nacional habla de tres elementos en cuanto a la necesidad de cautela. Yo he insistido que el 170 del Código Nacional tiene tintes de inconvencionalidad. Revisemos con cuidado Son Paxle Tecpile García Rodríguez sobre cuáles son las finalidades válidas para imponer una medida cautelar. Dos, revisemos con cuidado algo que platicaba hace días con el juez Osorio sobre el dictamen de cómo y por qué se está justificando esta reforma al 19 constitucional, porque creo que ahí mismo tenemos buenos argumentos los defensores para poder establecer por qué esta reforma además no tiene sustento más allá de todo lo que hemos platicado ya. Pueden abonar en este sentido con temas tan importantes como, por ejemplo, algo que creo que algo para mí medular. Convención de Viena, artículo 27, que ya platicaba el juez Osorio. Y creo que aquí vale la pena resaltar algunas cuestiones del dictamen. Algo que a mí me llama muchísimo la atención y que creo que es válido que los abogados lo llevemos a argumentar es analicemos por qué dicen nuestros legisladores que esta reforma debe de cambiar el 19 constitucional. Ejemplo, hay tres cosas que llaman poderosamente la atención del dictamen. Uno, dicen que reforman el 19 constitucional para combatir eficazmente las conductas delictivas.
Ojo, una medida cautelar jamás se debe de imponer para evitar futuras conductas delictivas. Y ahí es muy clara la Corte Interamericana. La medida cautelar no debe de tener fines preventivos generales ni fines preventivos específicos. Y esa es una de las razones por las cuales se lleva a cabo la reforma. Recordemos que la finalidad de una medida cautelar es muy simple: garantizar el desarrollo del procedimiento ordinario. Punto. Segunda cuestión que me llama mucho la atención, y además con algo que escuchamos hoy en las noticias, que esta reforma tiene que ver con el enorme crecimiento del tema del fentanilo. Pero hoy nuestra presidenta salió a decir que esto no ha crecido en México. Entonces tampoco veo razón alguna para que esta reforma esté descansando en esto. Y lo tercero, que este párrafo, y se lo voy a robar un poco al juez Osorio porque creo que es quien hasta hoy lo ha resaltado muchísimo, particularmente en la audiencia que todos hemos platicado. Creo que vale la pena aquí señalar en este dictamen lo que se establece en la última parte de la página 19. Y dice que esta necesidad de modificar el 19 constitucional tiene que ver con el punto medular de limitar a personas, a delincuentes, que, perdón, pero es una palabra que a mí me parece que no deberíamos de usar los abogados, por lo menos. Ese es el término que usa el dictamen, confesos. Y entonces, esto me hace pensar cuál es la lógica, porque cuando se impone una medida cautelar, y eso es algo que creo que tenemos que recordarle a la sociedad, la medida cautelar es para una persona a quien se le debe de respetar su presunción de inocencia y quien está sujeto a un proceso que bien podrá determinar que es culpable o no. Esa no es la finalidad de una medida cautelar. Los defensores tenemos que seguir debatiendo estas figuras. Si en primera instancia nos dicen que no, ir a la apelación, ir al amparo, ir a la revisión, pedir que estos amparos se atraiga a la Corte, aún en el escenario que podemos estar viviendo con la reforma judicial, para que esto finalmente tenga una consecuencia, porque de otra manera no lo vamos a lograr. Quejándonos en el Facebook, que también no está de más, pero y en TikTok, no vamos a lograr que cambien estos pronunciamientos más que peleándonos en la audiencia y preparándonos. Algo que a mí me asombra es que escucho en audiencias decir muchas cosas que dice la Corte, que dice en Zompacle Tecpil, en García Rodríguez, y que yo digo, híjole, yo no me acuerdo haber leído eso. Los abogados no hemos leído en la mayoría de los casos completos estos criterios de la Corte Interamericana. Así es que para mí lo concretaría en dos puntos: ponernos a estudiar mucho más que antes y preparar grandes argumentos y debates en las audiencias para lograr ir sembrando esos granitos y que a largo plazo ojalá podamos eliminar la prisión preventiva oficiosa. La libertad de las personas está de por medio y quiero resaltar, no personas delincuentes, porque mucha gente en redes sociales dice, pero ¿por qué pelean por eso? Son delincuentes, son secuestradores, son homicidas. No, son personas como cualquiera de nosotros que pueden estar sujetas a un proceso penal y tenerse que quedar privadas de su libertad por años mientras alguien decide que son inocentes o no, pero para eso es un proceso penal. Bueno, vamos a hacer una ronda de conclusiones. Yo les quiero plantear algo, a ver, porque tampoco podemos evitar, como dicen en el periodismo, el elefante en la sala. Y el elefante en la sala está, o creo que consiste o reside, y ahorita Carla un poquito nos acercaba a esa discusión, en que el poder reformar la Constitución lo llevó al máximo nivel, al máximo nivel. Y en esta lógica que me gustó mucho cómo lo explicó el magistrado Barajas, de que hay pues diversas generaciones, ¿no? Decía, bueno, magistrados de la vieja guardia y otros más, ¿no? Pues sí, pero yo creo que la mayoría de nosotros escuchamos en la carrera hablar de la supremacía constitucional y algunos pues como que no le entienden al 27 de la Convención de Viena y otros como que no han leído las sentencias y otros dicen que es eso de la Corte Interamericana. Entonces, estamos frente a un poder político, que es el poder reformador de la Constitución, integrado por el Congreso de la Unión y la mayoría de legislaturas locales, que dice todos estos argumentos que acabamos de escuchar aquí, me vale el 27, me vale la sentencia, yo me voy por otro lado y además les pongo el candado de no interpretación al que aludió y lo leyó la abogada Carla Prat. Entonces, yo les pido una conclusión, pero lo digo con todo respeto, pero tampoco seamos ingenuos, tampoco seamos ingenuos.
porque yo creo que precisamente esa ingenuidad es la que propició una mala comprensión incluso hasta de la reforma judicial. Aquí estamos frente a un poder político que dice, yo no, es más, los está descalificando a todos ustedes. Esa reforma los descalificó a todos ustedes. Les dijo, miren, serán ustedes muy garantistas, serán muy estudiosos, habrán leído mucho, pero ¿quién creen que tiene los votos? Y no lo estoy justificando, ¿eh? A mí me parece una regresión autoritaria. Es un acto autoritario. Es un acto violatorio de derechos humanos. Es un acto que genera responsabilidad internacional del Estado mexicano. No tengo ninguna duda. Pero tampoco podemos ir, ¿no? Así ingenuamente, ¿verdad? Oigan, por favor, pórtense bien, miren, no sé qué, porque ya vimos que están dispuestos a llegar a cualquier límite. O mejor dicho, no tienen límite, ¿no? Piensan que el poder reformar la Constitución es algo como hobbesiano, ¿verdad? O sea, antes del Leviatán, vaya. En fin, conclusiones. No, empezamos, Eduardo Osorio, si quieres, contigo. Muchas gracias, Miguel. Qué difícil es concluir en esto. Me parece que este programa debería convertirse en una serie de cuando menos 12 capítulos. Pero usando en un ejercicio argumentativo de dialéctica contigo, voy a usar al elefante para mi conclusión. Y creo que el elefante podríamos ser los juzgadores en esta analogía. ¿Qué pasa con los elefantes cuando los hemos visto en los zoológicos o en los circos? Los tienen amarrados con una cuerdita, porque ellos estuvieron durante mucho tiempo amarrados a algo que les impedía moverse. Y después simplemente utilizas una cuerda y ellos en su mente consideran o los tiene esto atados a aquello que no podían. Los juzgadores estamos así, lo digo de manera muy respetuosa, y lo que hizo el legislador fue poner una estaca con una cuerdita. Pero tenemos que tomar conciencia de nuestra fuerza y que esto es tan solo una cuerda. No se puede limitar la función natural, como bien lo dijeron Carla, Mauricio y Eustacio. La función de los jueces es juzgar, y juzgar es analizar a partir de argumentos y de pruebas. Y tenemos la obligación, ya puesta por la Corte desde la acción de inconstitucionalidad 10, el control judicial previo es un derecho humano y tiene que hacerse antes de cualquier acto que pueda afectar a las personas. Así que la conclusión, usando al elefante, es verlo de esta manera. En realidad, tenemos que ser conscientes de nuestra fuerza, de nuestra función y de nuestro papel. Y bueno, Mauricio dijo algo muy cierto. Estamos en el mismo lugar en el que nos encontrábamos antes de que se publicara la reforma. Porque este texto final me parece que es el que ha generado mucho ruido y hay quienes dicen, ahora sí ya no. Bueno, ahora sí ya no, pero es usar esa cuerda con un elefante. No, de ninguna manera. Estamos en el mismo sitio porque, para ponerlo también en una manera clara, lo que hizo el legislador en esta última parte fue ponerle subtítulos a la escena que ya habíamos visto. La volvemos a ver, pero ahora con subtítulos. Ya decía este mensaje la Constitución. Tanto que estamos en este sitio, hay que aplicarla en estos casos. Entonces, había una necesidad de aplicarla y los jueces no podemos no aplicar. Hoy lo que hizo fue acentuarlo, ponerle acento, textualizar el mensaje que ya había. Y solamente para poder dar elementos al foro que nos sigue y que tomen conciencia de que estamos en el mismo sitio, digo primero una cosa. Si en realidad esto es novedoso, ¿por qué el 6 de septiembre de 2022, en el Pleno de la Corte, en el video de la que cuelga la propia Corte, en la hora 37, 1 hora 37, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena centró su participación en aquella acción de inconstitucionalidad 130 en este mensaje que hoy se textualizó? La prisión, al ordenar que se aplique automáticamente, limita la función de los jueces. Y esto tensiona contra el control orgánico que somos los jueces, establecido en el párrafo, en el 14º del artículo 16. Y que además tiene que ver con un principio fundamental de nuestro país y de nuestra democracia, la separación de poderes. El poder se divide en órganos del Estado para que nadie lo ejerza de manera arbitraria. Y hay contrapesos. Y los jueces, aquí también quiero dimensionarlo, no somos una oposición que frente a estas acciones de gobierno las echemos abajo.
Nuestra función es en un proceso penal número tal respecto de una persona o los que tengan que ver ahí. Entonces, ahí es donde aplicamos esta función. Y estamos abiertos también, como Mauricio dijo, somos abiertos, somos razonables. Yo estoy abierto a que en cada caso la fiscalía argumente y yo vea si en este caso se justifica o me logra proporcionar un argumento que haga ver que opera una razón por la cual sujetar a la persona a prisión, pero es justificación a la que está debate. Pero ese es otro Se- tema, ¿no? Ese es otro tema. claro, segunda razón por la que considero que este mensaje no es nuevo. Y además, si la sentencia son, García ya había sido atendida en la contradicción de criterios y todos los que en la región ya no la estamos aplicando, 18 estados del país, y Mauricio la usa en su sentencia para obligatoria en San Luis, y Eustacio la usa en su sentencia obligatoria para Querétaro, y los magistrados de Villahermosa la usan para Tabasco y Coatzacoalcos, en el párrafo 170 de la sentencia García, la Corte destaca que una de las afectaciones que genera la oficiosidad de nuestro 19 es que limita el rol de los jueces. Entonces, es un mensaje que ya estaba, simplemente se textualizó. Y el tercer elemento, aprovechando que invocas la obra que publicaron, el libro Medidas Cautelares en el Proceso Penal, que escribió Carla, y que se publicó en octubre de 2024. Y no lo escribió en octubre de 2024, lo viene escribiendo durante todo el año 2024, antes de la reforma. Y ella cita en la página 75, esta oficiosidad, ahí lo tienes, Miguel, Sí. en la página 75, dice, el juez, en cuanto a prisión, no es juez porque no le permite que tome una decisión. Tú podrás citar mejor o textualmente el párrafo, pero dice, deja de ser juez el juez en ese momento porque no puede valorar, limita su función natural, porque un órgano del Estado le impone qué hacer y entonces dice algo así como que se convierte en un ejecutor de las órdenes de quien hace las leyes. Entonces, tres elementos estoy brindando aquí para mostrar que este mensaje no es novedoso, ya estaba y simplemente se le colocaron subtítulos. Esta sentencia, el problema, y yo coincido con ustedes, evidentemente, nada más que quien parece que está orientado en una posición diversa a la que aquí manifestamos todos, pues ni siquiera leyeron Marbury versus Madison, porque Marbury versus Madison claramente dice en la legendaria pluma de John Marshall, el Chief Justice en ese entonces, 1803, es tarea del Poder Judicial declarar cuál es la norma válida en el Estado constitucional de derecho. Bueno, pues hasta ese grado, ¿no? O sea, algo de 1803 tan importante como Marbury y nuestros legisladores, pues ni siquiera eso pudieron hacer. Eustacio Salinas, una conclusión, por favor. Perdón, tenía apagado el micrófono. Claro que sí, Miguel. Mira, yo sí coincido plenamente que la interpretación del 19, incluso con la reforma, nos va a llevar al mismo lugar. Sin embargo, bueno, pues no podemos desconocer que los ingredientes cambiaron. Tanto es así que el propio Eduardo tuvo que sacar a colación en su audiencia de revisión de la medida cautelar, precisamente, pues la reforma constitucional, el artículo 19, que se publicó el 31 de diciembre del año pasado. De manera que cambian los ingredientes aún y cuando pues válidamente vamos a llegar en un momento dado a la misma conclusión. Sin embargo, bueno, pues yo concluyo finalmente de que pues es evidente que hay un incumplimiento o un desacato por parte del poder reformador de la Constitución a las dos sentencias, pero también a los principios pues de los propios derechos humanos, ¿no? Recordemos, pues así como está la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pues también está el de progresividad. Y aquí, pues evidentemente, al margen de que no hubiera la sentencia, se iría en contra del principio de progresividad respecto del cual rigen los derechos humanos. Entonces, pues evidentemente estamos aquí, pues incluso afectando pues la buena reputación o el referente que era el país en cuanto al cumplimiento
y respeto a los derechos humanos, ¿no? México siempre había sido proactivo y activo en el sentido de firmar convenciones y eventualmente también, pues, cumplir con los fallos como lo hizo y precisamente reformar nuestra propia constitución. Sin embargo, bueno, pues en este caso creo que sí estamos debiendo, y no solo a la comunidad internacional, sino a las personas que están sujetas a la jurisdicción del Estado mexicano, que es finalmente a las que van dirigido el objeto esencial del derecho internacional del derecho de las personas. ¿Qué pensarían si hubieran visto todas estas atrocidades, regresiones, etcétera, mis queridos maestros Héctor Fix Zamudio y Sergio García Ramírez, que tanto lucharon? Pues Que han de estar tanto, retumbando, yo creo, ¿no? totalmente. Y no, lo digo con pesar, lo Sí, digo sí. con pesar, porque ellos se esforzaron, ellos dieron años de su vida para llevar a México a lo mínimo en materia de respeto a los derechos humanos y de repente se da una regresión de este tamaño. Mauricio Barajas, magistrado, un comentario conclusivo, por favor. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues yo lo que diría hablando de esto de la ingenuidad, lo que decía el Che Guevara, ¿no? Seamos realistas, exijamos lo imposible. Yo creo que tenemos que tener claro que toda esta sucesión de reformas es parte de una agenda. O sea, no estamos hablando solamente de prisión preventiva. La reforma en materia de militarización, de mando militar, no podemos ver todo esto. Tenemos que alejarnos un poco para tener un panorama general, ¿sí? La reforma judicial. Entonces, ¿qué hacemos? Como nos están diciendo, no, pues ya, superen el hombre, no, momento. Aquí nos estamos jugando demasiado como para no poner todo el esfuerzo que tengamos que poner en combatir esto. Y en ese sentido, yo creo que los juzgadores, desde la posición que tenemos el interés legítimo para ostentarnos como defensores de derechos humanos y no solamente como personas que los tutelan, sino que también por virtud de las obligaciones y deberes de protegerlos, de promoverlos, de respetarlos y garantizarlos, pues tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto no avance y no se convierta en algo que se petrifica y se queda ahí, bueno, ya vamos a hacer lo que... No, momento, este es un llamado a toda la comunidad jurídica. Tenemos que poner más empeño, más preparación y estudio, lo decía Carla. Con gobiernos autoritarios hay más trabajo para los abogados. Lo decías tú, no es momento de dejar caer las manos. Yo creo que es momento de redoblar el esfuerzo y ver qué podemos hacer con imaginación, con realismo, con humildad también, para aceptar si pues, hemos cometido algún error, bueno, enmendar eso, ¿no? Pero seguir en la misma, o sea, no dejar de tener clara cuál es el objetivo. Y yo creo que el objetivo es defender y proteger los derechos fundamentales de las personas en el proceso penal. Víctimas incluso. Sí, desde luego, sí, porque esa es la tarea. O sea, esa es la tarea. Yo entiendo que cuando uno asume el rol de persona juzgadora, titular de un órgano, pues así tan claro como lo dijiste, Mauricio Barajas, muchas gracias. Cerramos como iniciamos. Carla Prat, por favor, una Gracias, reflexión. Miguel. La prisión preventiva oficiosa ha sido inconvencional desde el día 1 que la tuvimos en nuestro 19 y creo que además hoy tenemos muchos más elementos que antes para poder pelear esto y para poderlo debatir. Para mí, esta reforma del 19 constitucional nos deja exactamente en el mismo punto, porque seguimos teniendo primero constitucional, seguimos teniendo el 27 de la Convención de Viena, seguimos estando suscritos como Estado mexicano a la obligatoriedad de cumplir con esos tratados internacionales y creo que hoy el reto es no decir,
ya ni modo, ya cambió el 19 constitucional. No, el reto es seguirlo debatiendo, prepararnos día a día, porque no podemos olvidar que están inmiscuidos derechos de personas que se les debe de tratar como inocentes, que pueden estar privados de su libertad en un cerezo ceferezo por años a costa de su trabajo, su familia, y que eso requiere forzosamente el que sigamos peleando por esto. Dos, no podemos olvidar la imagen que estamos generando a nivel internacional, porque algo que tiene que ver incluso con cuestiones económicas es la certeza jurídica que un Estado-nación da. ¿Y cuál es la imagen que estamos dando desde la perspectiva de nuestros jueces? No desde la perspectiva de los legisladores, no desde la perspectiva de la Corte, como lo hemos platicado, sino de esos jueces. Y yo quiero resaltar de los jueces en materia local, porque en materia federal creo que empezamos a tener una luz muy diferente con este tema, pero no en materia local, que es la mayoría de las causas. ¿Qué imagen estamos dando a nivel internacional al decir la Corte Interamericana ya nos condenó 2 veces y no nos importa? No nos importa lo que diga. ¿Qué certeza jurídica le estamos dando a los extranjeros que vienen a nuestros países a invertir, a vacacionar como Estado mexicano? Creo que hoy el reto es más grande, sí, y eso simplemente requiere que estudiemos más, que nos preparemos más y que sigamos haciendo debates de alta calidad. Y claro, ojalá que sigamos teniendo jueces tan valientes y respetuosos de los derechos humanos como los 3 operadores que hoy nos acompañan y que esto cambie a largo plazo en México, porque yo te lo dije creo que hace 3 o 4 años en un programa, la prisión preventiva oficiosa en México se va a acabar tarde o temprano. Ojalá que sea lo más pronto posible. Recordemos para cerrar, yo siempre he dicho, creo que algo que la sociedad necesita saber es que prisión preventiva no es justicia y libertad no es impunidad para que comprendamos la naturaleza de cuándo y por qué se debe de imponer la prisión preventiva oficiosa. Muchísimas gracias, Miguel. Un enorme gusto compartir con 4 grandes juristas. Ahí está el llamado, ahí está el llamado. Me gustaría que las ideas que ustedes manifestaron en este primer episodio de la larga serie a la que nos convoca Eduardo Osorio sean muy escuchadas, las ideas de ustedes, porque es lo que debe de guiar el futuro de México, un futuro respetuoso a los derechos humanos, un futuro donde no nos olvidemos de lo elemental del Estado constitucional de derecho y que ya, pues ojalá algún día dejemos atrás este encono, por no usar otro término, en contra de los juzgadores, porque ese párrafo del 19 también es un ajuste de cuentas, también es un ajuste de cuentas y es una manifestación de desconfianza totalmente ilegítima contra un poder del Estado que representa pues nada más y nada menos que la salvaguarda de los derechos de todas las personas. Carla Prat, Eduardo Osorio, Eustacio Salinas, Mauricio Barajas, gracias. Gracias a los 4 por esta brillantísima participación. Les reitero mi admiración, el privilegio de haberlos escuchado, de haber aprendido, como siempre lo hago de ustedes. Y gracias a quienes nos siguieron en este diálogo del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hasta pronto.